La vida cristiana es una vida de dar. La Navidad nos enseña que es dar, porque es Dios dando a su Hijo para que venga al mundo. Es imposible vivir la vida cristiana sin ayudar a otros. Es imposible vivir la vida cristiana sin ver la necesidad que tienen los que están alrededor nuestro. Es imposible vivir la vida cristiana sin entender lo importante que es ayudar a mi prójimo, al que está necesitando. Y cuando digo que la vida cristiana es dar, no me refiero solo a lo material. No solamente es lo material. La vida cristiana es dar nuestra propia vida, ayudando a otros. Yo no sé si somos conscientes nosotros, o cuán conscientes somos de lo que la gente necesita de nosotros. ¿Sabes cuánto necesita de vos la gente? ¿Sos consciente de todo lo que tenés para darle a las personas que aún no conocen a Cristo? Algunos precisan quizás una ayuda material. Quizás hay muchos que necesitan una ayuda material. Y es bueno que podamos ayudar en esto. Hay otros que necesitan una palabra de aliento. Y nosotros los hijos de Dios tenemos palabras de aliento para las personas. Otros necesitan que alguien los escuche para desahogarse. Esta semana una persona me pidió para hablar, vino acá, estuvimos reunidos, me dijo, necesito hablar con alguien para desahogarme. Y yo me acuerdo que usted una vez me había atendido y yo después estuve mal en no venir, pero necesito hablar con alguien y me acordé de usted. Hay personas que necesitan ser tenidos en cuenta por alguien, ser importantes para alguien. Hay quienes necesitan que los ayuden a ordenar sus pensamientos para decidir sobre temas de su vida. Cosas muy sencillas, cosas que quizá para cualquiera de nosotros serían muy sencillos de ordenar. Pero hay gente que no puede ordenar sus pensamientos, no puede ordenar su vida, no puede tomar decisiones. Podríamos hacer una lista de lo que la gente necesita. Pero hay una cosa que todos necesitan. Y lo que todos necesitan es conocer a Cristo y empezar una nueva vida en el Señor. Y nosotros, cada uno de nosotros, podemos ayudarlos a dar ese paso. Algunas veces no nos damos cuenta de lo importante que podemos ser en la vida de una persona o de varias personas que están a nuestro alrededor. A veces los cristianos vivimos la vida cristiana cerca del Señor, obedeciendo la palabra del Señor, pero perdiendo cantidad de oportunidades que pasan alrededor nuestro de personas que necesitan que los ayudemos y nosotros no los ayudamos. O porque no tenemos la percepción para ayudarlos, o porque de alguna manera no estamos dispuestos o disponibles en ese momento para ayudarlos. Porque no nos damos cuenta de todo lo que esa persona necesita y de todo lo que yo tengo para darle a ellos. Miren, queridos, cada oportunidad que perdemos de ayudar a otra persona en lo que sea, cada oportunidad que perdemos son bendiciones que perdemos para nuestra propia vida. Porque la palabra del Señor, Jesús mismo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Jesús dijo entonces que somos bienaventurados cuando recibimos. Capaz que somos bienaventurados cuando recibimos. ¿A quién no le gusta recibir algo? Pero más bienaventurados somos cuando somos nosotros los que damos que cuando recibimos. ¿Cuántas veces tenés la oportunidad de bendecir la vida de otros? Muchas veces Dios nos pone oportunidades. Esta semana estaba leyendo en Hechos capítulo 10 y de alguna manera este pasaje nos habla de esa importancia que tiene el poder servir a otros y poder ayudar a otros. Y yo les invito a leer Hechos capítulo 10 desde el versículo 1 y dice la palabra de Dios: había en Cesarea
Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Es interesante la historia de este hombre, de Cornelio. Cornelio era un hombre que buscaba a Dios. Se nos dice que era un centurión, un soldado romano con cierto rango. Este hombre tenía de 80 a 100 soldados a su cargo, y estos soldados estaban a disposición de él para obedecer sus órdenes. Por lo que este hombre era una persona con poder dentro de la sociedad de su época. Pero fíjense cómo describe la Biblia a Cornelio. Primero dice que era piadoso. Dice que este hombre era piadoso. Esta palabra puede decirnos dos cosas importantes de Cornelio. En primer lugar, puede decirnos que era una persona que ayudaba mucho a la gente necesitada. Y por otro lado nos dice que este hombre se había convertido al judaísmo, que había recibido el judaísmo como su religión. También dice que este hombre era temeroso de Dios con toda su casa. Era un hombre que buscaba a Dios de todo corazón. Este hombre no había creído en Dios para caerle bien a los judíos. Este hombre realmente era alguien que creía en Dios, que había creído en Dios y que estaba confiando en Dios sinceramente. Y no solamente él, sino dice con toda su casa. O sea que sus familiares, su esposa, sus hijos también habían creído en Dios. Dice, y hacía muchas limosnas al pueblo. Esto se refiere a la ayuda material que daba a los necesitados de su entorno. Y dice, y oraba a Dios siempre. Podemos decir que era una persona excelente, Cornelio, ¿no? Tenía todas estas cualidades. No le gustaría tener, por ejemplo, a Cornelio como compañero de trabajo, no le gustaría tener a Cornelio como jefe, no le gustaría tener a Cornelio como vecino en su casa. Es de esas personas agradables, ¿no? Esas personas que quizás podemos pararnos a conversar un rato. Esas personas que siempre cuando surge una necesidad dentro del barrio donde estamos nosotros, está siempre dispuesto para ayudarnos. Cornelio seguramente era de esos que barría su vereda y barría también un pedazo de la vereda del vecino. Y cuando Cornelio sacaba a su perro y el perro hacía algo, Cornelio levantaba eso, no como algunos vecinos de los que tenemos nosotros, ¿no? Pero era de ese tipo de gente que era agradable, que era un ejemplo en la sociedad. Pero la pregunta es cierto que Cornelio buscaba a Dios. Ahora, ¿era Cornelio un hijo de Dios? Era un hombre que buscaba a Dios, que tenía en su interior el deseo de llegar a Dios. ¿Pero era salvo Cornelio? Recién vimos que oraba a Dios. ¿Sobre qué tema oraba Cornelio a Dios? ¿Cuál era su mayor pedido a Dios? Dice la Biblia que oraba a Dios, pero no nos dice sobre qué tema oraba a Dios. Pero a través de lo que nos dice la Biblia nos podemos dar cuenta de cuál era el tema de la oración de Cornelio. Tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cornelio era un hombre que buscaba a Dios, pero se daba cuenta que había un vacío en su vida. Un hombre que se había vuelto religioso,
que había buscado a Dios a través del judaísmo, pero se daba cuenta que había algo que tenía que hacer. Él te dirá qué es lo que tienes que hacer. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Evidentemente este hombre buscaba a Dios, pero se daba cuenta que había algo más que tenía que hacer. Todavía no había encontrado lo que tenía que hacer. Cornelio, a pesar de todas las cosas buenas que hacía y a pesar de su religiosidad, tenía un vacío en su corazón. Un vacío porque todavía no había conocido a Cristo y no había llegado al Señor. Y lo que se preguntaba Cornelio es lo mismo de lo que se pregunta mucha gente que está alrededor nuestro. Lo que se preguntaba Cornelio es lo mismo que se pregunta mucha gente que pasa cada día por al lado de nosotros. El vacío que tenía Cornelio es el mismo vacío que tiene la gente que muchas veces habla contigo cada día. ¿Qué cosas tengo que hacer para encontrar a Dios de verdad? ¿Qué cosas tengo que hacer para tener paz en mi vida? ¿Por qué tengo que depender de estas pastillas? ¿Por qué tengo que depender de esto que tomo cada día? ¿Qué cosas tengo que hacer para tener verdadera libertad? ¿Qué cosa puede traer satisfacción verdadera a mi vida? Lo que se preguntaba Cornelio es lo que se pregunta la gente hoy. Y Dios le responde: manda a buscar a Pedro y él te dirá lo que es necesario que hagas. Querida hermana, querido hermano, seguramente hoy alrededor nuestro hay muchas personas que, como Cornelio, necesitan a un cristiano que vaya. Necesitan a un cristiano que se tome tiempo para hablar. Necesita algún cristiano que vaya en busca de esa persona para que pueda llegar a Cristo. Quizás hay muchos que tienen religión hoy alrededor nuestro, pero que todavía no han encontrado a Cristo. Todavía no tienen un encuentro real con Dios, porque Dios no es religión. Porque Dios no es religión. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios para Cornelio? La respuesta de Dios para Cornelio fue: Pedro, anda a buscar a Pedro. ¿Te preguntaste alguna vez si vos no serás la respuesta de Dios para alguien? ¿Te preguntaste alguna vez si vos no serás la respuesta de Dios para una o para varias personas? Seguramente vos sos la respuesta de Dios para una o para varias personas que están a nuestro alrededor. Queridos, la gente vive y va transitando la vida, y algunos durante toda su vida la pasan sin tener la oportunidad de encontrar a Cristo. Y muchos buscan en qué creer, porque hay un vacío en el corazón. Y nosotros tenemos lo único que puede llenar ese vacío. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros somos un Pedro que tiene que ir a ayudar a un Cornelio o a una Cornelia que está necesitando de Dios. Por eso te digo que en esta semana, pedile a Dios cada día, cada mañana cuando te levantes en esta semana, pedile a Dios que te muestre si hay un Cornelio o una Cornelia que está necesitando que vos vayas a hablarle del Señor. Si hay un Cornelio o una Cornelia que necesita una palabra de aliento, Dios te puede utilizar a vos. Si hay un Cornelio o una Cornelia que necesita un abrazo, ¿saben cuánta gente hoy por hoy está necesitando un abrazo? Especialmente en esta época del año, especialmente en esta fecha, como decía Marcos, a 10 días prácticamente de Navidad. ¿Sabes cuánta gente daría lo que fuera por un abrazo sincero? ¿Sabes cuánta gente está necesitando para que lo orienten? Pedirle al Señor que te muestre. Pero sobre todo, si vas a hacer lo que sea, llévale la palabra de Dios. Compartirle la palabra de Dios. Queridos, estamos en una época del año
donde muchas personas pasan mal. Y miren que pasan mal. Algunos se han separado de sus familias por sus propios errores, sus propios pecados, sus propios vicios los han separado de su familia. Otros se han separado de su familia porque ya no aguantaban más al otro. Otros están pasando por momentos difíciles porque han tenido alguna pérdida durante el año, durante los últimos años. Hay cantidad de gente que está pasando mal en esta época y los cristianos tenemos cómo llegar a cada uno de ellos y cómo ayudarlos a salir adelante. Hay un Cornelio en esta época del año que está necesitando de vos y que está necesitando de tu palabra. Ahora bien, dice la Biblia que Cornelio mandó a buscar a Pedro y Pedro vino a Cornelio, y cuando Pedro llegó se presentó en la casa de Cornelio. Y Pedro le dijo a Cornelio y a los que estaban reunidos en la casa de Cornelio que para él no era nada agradable entrar en su casa, porque Cornelio era un gentil, no era un judío, y no era agradable para Pedro entrar en la casa de alguien que no fuera judío. Entonces le hace una pregunta a Cornelio, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? A mí no me gusta mucho estar acá, pero vine porque Dios me mandó. Así que te pregunto, Cornelio, ¿para qué me llamaste? ¿Qué necesitas, Cornelio? ¿Qué puedo hacer por vos? Pedro entra y le pregunta: ¿para qué me hiciste venir? ¿En qué te puedo ayudar? Y miren lo que le contesta Cornelio. Es muy interesante esta conversación. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 90 estaríamos Júpiter. A la hora 90, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a decir. Entonces Pedro le pregunta: bueno, estoy acá, ¿qué quieres que te diga? ¿Cuál es la pregunta? Y Cornelio le dice: bueno, hiciste bien en venir, ¿qué es lo que tenés para decir? Como que no había mucha cosa, ¿no? Uno no sabía cuál era la pregunta y el otro no sabía qué tenía que responder. Cornelio le dijo: no sé qué necesito, no tengo idea para qué te mandé llamar, lo único que sé es que hiciste bien en venir, porque Dios te mandó de alguna manera. Es cómico, ¿no?, que lo hizo viajar 48 kilómetros, era la distancia que había entre ciudad y ciudad, lo hizo viajar 48 kilómetros sin saber para qué. Y el otro viajó 48 kilómetros sin saber para qué iba a la casa del otro. Ahora, yo te digo, si Dios pone una persona delante tuyo, si Dios pone una persona en tu camino y te das cuenta que por algo Dios hizo que te cruzaras con esa persona, hacé lo que hizo Pedro. Pedro no sabía qué decir, Cornelio no sabía qué preguntar. ¿Y qué hizo Pedro? Le testificó de Dios. Cuando no sabemos qué decir, cuando no sabemos qué hablar, testificale de Dios. Si te das cuenta que Dios te hizo que te cruzaras con esa persona, por algún motivo lo puso en tu camino, háblale de Dios a esa persona. No sabían de qué hablar, por lo que Pedro se puso a testificar. Queridos, yo doy gracias a Dios porque sé que muchos de ustedes siempre llevan un folleto, siempre llevan una invitación, siempre están preparados para invitar a la casa de Dios a aquellas personas con las que se cruzan. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque de alguna manera somos como Pedro, llevándole la palabra a Cornelio. Si el Señor me hace cruzarme con alguien, ya sé qué le tengo que dar, ya sé qué le tengo que decir. Hay muchos que en el auto llevan un folleto para hablar de Cristo con la persona que se cruza. Y doy gracias a Dios porque sé que muchos de ustedes comparten la palabra de Dios con conocidos y con desconocidos. Porque Cornelio era un desconocido para Pedro.
Pero, ¿qué decir cuando Dios te pone una persona delante y no sabes qué decirle? Lo mejor es decir lo que hizo Pedro. Testificarle, hablarle de lo que Dios hizo en tu vida y lo que puede hacer en su propia vida. La respuesta de Dios para las personas de este mundo es hablarle del amor de Cristo, de lo que Cristo hizo y todo lo que puede empezar a hacer en la vida. Y miren, la conversación puede arrancar por una necesidad que tiene la persona. Dios te puede usar con esa necesidad, pero más te va a usar con lo que le hables del Señor y lo que le enseñes del Señor. Te puede usar como un ejemplo. A mí me pasó algo parecido y puse mi confianza en Dios hace un par de días, ayer estábamos con Mateo y con Mariela, habíamos acompañado a un joven a una charla y este muchacho tenía algunos problemas con adicción a las pastillas y justo una de las personas que le iba a dar la charla habló de la adicción de las pastillas y él dice: eso es lo que me está pasando a mí. Y esta mujer le habló y de alguna manera se puso en lugar de él, de lo que le pasaba a él. A veces el ejemplo de lo que Dios hizo con nosotros puede ayudar a esa persona. Puede ser la respuesta de Dios para alguien que necesita aliento. ¿Saben que el aliento es como algo que nos refresca cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos en un momento árido? ¿Saben lo importante que es el aliento? Llevar el aliento a una persona y hablarle de la palabra de Dios. Puede ser la respuesta para alguna persona que necesita una orientación específica en algo de su vida. Y puede ser la respuesta de Dios para esa persona, guiándola y ayudándola. Pero siempre nuestra respuesta tiene que incluir lo que Dios hizo por nosotros y lo que puede hacer por esa persona. Hablarle de la esperanza que hay en Jesús. Hablarle de lo que hizo Jesús en tu vida. Contarle lo que hizo Jesús en tu propia vida y cómo Cristo cambió tu vida. Ahora yo quiero que veamos tres cosas que hizo Pedro. Porque es muy fácil decir, bueno, hay que testificar, hay que hablarle a otros del Señor, pero algunos dirán, bueno, yo qué sé, está el pastor, están los líderes, están los hermanos más preparados, yo qué tengo que hacer, es tarea de otros. Entonces digo, yo creo que veamos tres cosas que hizo Pedro para que no sea tarea de otros, para que sea mi tarea, para que lo pueda hacer y para que lo pueda hacer bien, para que pueda ser efectivo. Yo quiero mostrarte tres cosas que hizo Pedro para hacer la respuesta de Dios para Cornelio. La primera cosa que hizo Pedro está en el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. La hora sexta es más o menos el mediodía. Dice que subió a esa hora para orar en la azotea. No vayas a eso. Yo no pretendo que a las 12 del mediodía subas a la azotea porque vas a agarrar una insolación tremenda. Pero en algún momento del día, y especialmente cuando te levantas, es bueno que te pongas en las manos del Señor. Y que dentro de tu oración, está bien que ores por vos, está bien que ores por tus familiares, está bien que ores por las tareas que tenés que hacer en el día, pero que dentro de tu oración le pidas al Señor: Señor, dame la oportunidad de testificarle a alguien hoy. Dame la oportunidad de ser el Pedro de Cornelio de alguien en este día. Dame la oportunidad de hablarle a algún conocido o a algún desconocido. Dame la oportunidad, Señor, de poder compartir lo que hiciste en mi vida. Tómatelo como una norma cada día cuando te levantás, orar por todas las cosas que es necesario que ores, pero pedirle esto al Señor. Yo sé que hay muchas cosas que tenemos para pensar cuando nos levantamos y para hacer cuando nos levantamos, pero te garantizo que traer a alguien a los pies de Cristo es lo más grande que puedes hacer por una persona. Es lo más grande que puedes hacer por una persona. Lo primero que hizo Pedro para hacer la respuesta de Dios fue estar en oración. Orar para que el Señor te muestre a alguien a quien le puedas testificar hoy o que le puedas testificar mañana. Lo segundo que hizo Pedro
está en el versículo 27 y 28. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pedro tenía algunos prejuicios con los gentiles. ¿Saben por qué tenía estos prejuicios? Porque a él le habían enseñado de esta manera. Pedro, durante 40, 50, 60 años en su vida, le habían enseñado que no debía juntarse con los gentiles, que eso estaba mal delante de Dios, que era algo abominable. ¿Qué palabra abominable? ¿Qué palabra abominable es abominable? Pero para Pedro era algo muy feo y muy desagradable juntarse con alguien que no fuera judío. Y esto era un prejuicio que tenía Pedro, y era un prejuicio fundado en lo que había aprendido y en lo que había vivido durante toda su vida, lo que le habían enseñado sus padres, lo que había aprendido en la sinagoga, cuando iba a la sinagoga, lo que le habían enseñado los religiosos. Y esto era algo que él practicaba en su vida. ¿Y cuántas veces pueden haber prejuicios en nuestra vida? Y hay algunos prejuicios en nuestra vida que están escondidos en nuestra mente. Hay algunos prejuicios que se notan y hay otros prejuicios que están escondidos en nuestra mente. ¿Y cuántas veces Satanás utiliza los prejuicios para que nosotros no hablemos del Señor? Para que nosotros no nos acerquemos a algunas personas. ¿Cuántas veces Satanás utiliza nuestros prejuicios para que ni siquiera nos acerquemos a este tipo de personas? No te va a entender lo que le vas a decir. No está ni ahí con las cosas de Dios. No se merece que le hables del Señor. Ojalá que se vaya directo al infierno. ¿Sabes lo que hizo esto en la vida? Ve cómo está tirado ahí. Todo eso es causa del pecado, todo eso es consecuencia del pecado. Todos los pecados de su vida hacen que esté tirado ahí. ¿A vos te parece que una persona que está así, Dios lo quiere, Dios lo ama? Se va a burlar cuando le hables del Señor. Se va a burlar. Te va a responder agresivamente cuando le hables de Cristo. O si no, otro tipo de prejuicios es una persona muy importante para creer en el Señor. Es una persona que tiene un cargo muy por encima de todo. Ese tipo de personas no escuchan al Señor. No tiene necesidad de Cristo, tiene otras cosas que prestar atención en la vida. Son también prejuicios. No tienen tiempo para escucharte. No pierdas tiempo en hablar. Nunca permitas que un prejuicio te haga perder la oportunidad de que Cornelio reciba la respuesta de Dios. Nunca permitas que un prejuicio te haga perder la oportunidad de que alguien reciba el mensaje de salvación. Y aprendamos a trabajar con nuestros prejuicios y aprendamos a matar a nuestros prejuicios. Nunca dejes de ser la respuesta de Dios por un prejuicio. Otra de las cosas que hizo Pedro está en el versículo 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Lo tercero que hizo Pedro es estar preparado para testificar. Cornelio no sabía qué preguntar, Pedro no sabía para qué lo llamaron, pero Pedro estaba dispuesto y estaba preparado para hacer la respuesta de Dios. Queridos, estemos preparados para compartir la palabra de Dios. Estemos preparados para testificar. Estemos preparados para saber qué decir. Y a veces no se necesita mucho para estar preparado. Alcanza con saber Juan 3:16. Porque de tal manera envió Dios a su Hijo al mundo. No precisa más que eso. En la Navidad es una linda oportunidad porque tenemos la Navidad como pretexto para arrancar y estar preparados. Tenemos nuestro propio testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Cuánto se necesita para estar preparado? A veces no es que no estamos preparados.
A veces que no estamos disponibles, que no estamos dispuestos a testificar. Yo quiero, para entusiasmarlo con esto, ver lo que pasó después. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, que fueron palabras muy sencillas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que eran otros prejuiciosos también, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los que estaban en el lugar creyeron en Cristo. ¿Y saben qué? Pedro no pudo terminar de hablar, porque el resto de lo que había que hacer lo hizo Dios directamente a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se derramó sobre Cornelio, sobre su familia, sobre sus amigos, que empezaron a hablar en lenguas y a alabar a Dios y a adorar a Dios y a magnificar el nombre de Dios. ¿Y qué pasó? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de lo que estaba pasando. Nunca nos hubiéramos imaginado lo que estamos viendo. Si querés ver cosas que no imaginás, tenés que estar preparado como Pedro. Si querés ver que Dios haga a través tuyo cosas que no imaginás y quedarte atónito, tenés que estar preparado como Pedro. Por eso te digo, orá para que Dios te use. No vas a estar orando todo el día, pero es bueno que empieces el día orando y poniendo cada situación en las manos de Dios. Y si es necesario a lo largo del día orar, pero orar especialmente para que Dios te dé la oportunidad de cruzarte con alguien, con algún Cornelio o alguna Cornelia que esté necesitando del Señor. Saca de tu vida cualquier prejuicio que te aleje de los demás. Saca de tu vida cualquier prejuicio que te detenga a llevar la palabra de Dios. No tengas miedo al rechazo, no tengas miedo al ridículo, no tengas miedo a lo que Satanás quiere que le tengas miedo. No le tengas miedo a lo que Satanás quiere que le tengas miedo, porque si le tenés miedo a lo que Satanás quiere que le tengas miedo, perdiste antes de empezar. Y siempre tenés que estar preparado y dispuesto para compartir la palabra de Dios. Mirá, una de las alegrías más grandes que tenemos los hijos de Dios es cuando le hablamos a alguien de Cristo y la persona acepta a Cristo como su Salvador. Y es una de las sensaciones más grandes de bendición y de alegría que sentimos los hijos de Dios. Que el Señor te bendiga. Animate esta semana a hablarle a muchos del Señor. Estamos en la época del año donde la gente más te necesita, donde la gente más necesita a los cristianos. Es la semana en que más te necesitan. Estamos en una época del año donde gente pasa muy mal, donde la gente se siente insatisfecha y donde la gente siente el vacío. Es la oportunidad de hablarle del Señor a los que necesitan. Que el Señor te bendiga y que esta semana te encuentres con varios Cornelios y Cornelias que estén buscando al Señor.